buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero invitarlos a leer la Biblia conmigo. Por eso usted que está en su casa, abra la Biblia en el lugar que yo le voy a decir. No es cuestión de decir, bueno, el pastor lee y nosotros escuchamos. Usted haga como los creyentes de Berea, que según el libro de Hechos, mientras Pablo exhortaba a esa gente y les predicaba la palabra de Dios, ellos verificaban con la Biblia en mano a ver si lo que Pablo decía era verdadero o era falso. Por eso, hermanos, yo les animo y les doy un tiempo para que ustedes abran la Biblia o tomen su celular y lean junto a mí la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al versículo 19. Amén. Si me preguntan nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. El título de mi Biblia dice: llamado a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, vamos a dedicarnos un tiempito a orar. Dios y Padre Celestial, gracias por esta palabra. Sé que a través de ella tú quieres hablarnos, quieres alimentarnos en este tiempo donde muchas veces cuesta desde los hogares prestar atención a lo que se dice en este púlpito. Yo te pido que mis hermanos puedan tener la atención suficiente para entender lo que tú quieres transmitir a tu pueblo en esta hora. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, el tema que quiero tratar hoy es llamamiento a una vida santa. Pero antes de entrar en este tema, quiero hacer una aclaración. En ocasiones he escuchado de boca de algunos creyentes que dicen: yo no soy ningún santo o no soy ninguna santa. Generalmente cuando quieren hablar del mal comportamiento de otra persona. Y quiero explicarles algo que es importante que sepamos con respecto a la santidad. En el momento que usted se entrega al Señor y lo recibe por fe, a partir de ese momento, usted, mujer, ya es una santa del Señor. Usted, varón, ya es un santo del Señor. Santo no significa inmaculado. Esa imagen que nos introdujo en nuestras mentes desde muy pequeño la Iglesia de Roma. No, santo no significa inmaculado.
sino que quiere decir que usted es apartado, es consagrado, es dedicado para Dios. Santo es dedicado, apartado, consagrado para Dios. ¿Queda claro eso? O sea, a eso se le llama santidad posicional. Recuerde, a eso se le llama santidad posicional. Y es lo que vemos en las cartas que Pablo les escribe tanto a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas y a diversas iglesias. Él les escribe a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Corinto, y todas las iglesias tenían problemas y todas las iglesias no eran intachables, no eran iglesias perfectas. Sin embargo, cuando Pablo se dirige a la comunidad de cristianos, los llama santos. ¿Por qué? ¿Porque eran inmaculados? No, porque Pablo sabía que en el momento que ellos se entregan a Jesucristo, son apartados, son consagrados, son declarados santos para Dios. Y usted es un santo y usted es una santa del Señor, así se haya entregado hace poco tiempo al Señor. Pero también hay otro aspecto de la santidad, que es la santidad progresiva. O sea, ¿qué es la santidad progresiva? Es el proceso que empieza cuando comienza usted a caminar con Cristo y termina cuando acaba su peregrinar en este mundo. Es un proceso de limpieza, es un proceso donde Dios va sacando esas cosas malas, esas cosas que pertenecen al viejo hombre, a la vieja mujer, esas cosas que no deben estar en nuestra vida mientras caminamos con Él. Y esa santidad depende de nuestra colaboración, ya que Dios no sacará nada de nosotros a la fuerza, sino que Él requiere de nuestra rendición. Dios nunca te dirá, tú tienes que dejar de insultar, y te sacará el insulto así de tu boca. Esas malas palabras que de repente salen de tu boca, Dios nunca te las sacará a la fuerza. Tú tienes que poner un esfuerzo y colaborar con Dios para no decirlas y conformarte a la palabra de Dios que dice que ninguna palabra blasfema salga de vuestra boca. Por ejemplo, entre muchas otras porciones bíblicas. Entonces queda claro que la santidad progresiva, como lo dice la palabra, es el proceso que vivimos junto a Dios desde el momento que nosotros nos entregamos hasta cuando terminamos nuestro caminar con Cristo para partir con Él. Es el proceso de limpieza donde Dios nos va santificando día a día, de acuerdo a nuestro colaborar con Él. Y por último lugar está la santidad glorificada. ¿Qué es la santidad glorificada? Bueno, es la santidad que usted y yo alcanzaremos cuando ya estemos con Él en la gloria. Ya ahí ya no vamos a necesitar mandamientos, porque ya ahí vamos a estar en una completa santidad junto a nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo será ese momento, porque ya no tendremos más lucha contra el pecado. Dicho esto, hoy quiero referirme a la santidad progresiva. Ese proceso, como ya he mencionado, de limpieza que debe ocurrir en todos nosotros. Pero ¿por qué digo y recalco que debe ocurrir en todos nosotros? Porque muchas veces, tristemente, ocurre que la santidad se estanca. Una persona comienza y va progresivamente
avanzando a pasos agigantados y de repente ya comienza el pecado a entrar a su corazón. Otras veces retrocede y esa persona que comenzó con tanta alegría en los caminos del Señor, ir santificando su vida progresivamente, puede llegar a caer en pecado, o como ha ocurrido en muchas ocasiones de personas que caminaban bien y de alguna u otra manera cayeron en pecados vergonzosos de aún mencionar. Y esa es la santidad necesaria en el pueblo de Dios. Es la santidad que no solo Dios quiere ver en nosotros, sino que el mundo está ansioso de ver hombres y mujeres santos que hacen lo que dicen ser, que muestran con sus acciones que verdaderamente son cristianos. Muchos no quieren ni venir a la iglesia porque con nuestros hechos demostramos que no llevamos una vida de santidad, no llevamos una vida acorde a cómo el Señor nos está pidiendo. Y ellos saben lo que está bien y lo que está mal, por más que estén en un ambiente de tinieblas. Ellos se dan cuenta porque hay algo en su corazón que les dice: esto no es correcto, que alguien vaya a la iglesia y actúe de esta otra manera. Pero hermanos, a esa santidad progresiva es a la que yo me quiero referir y es a la que Pedro nos exhorta a vivir. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, 2, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, y escuche bien, a los santificados en Cristo Jesús. Y continúa diciendo: llamados a ser santos. Primero dice santificados y después dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Notemos que el texto dice a los santificados en Cristo Jesús. O sea, aquí ya está hablando que los corintios ya eran santos posicionalmente, o sea, ya habían sido apartados por Dios, ya habían sido consagrados por Dios, ya habían sido dedicados para Dios, al igual que nosotros. Santidad posicional ellos tenían. Pero luego continúa diciendo el texto: llamados a ser santos. ¿Y cómo se explica esto? Si primero le dice a los santificados en Cristo Jesús y luego les dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la santidad a la que Dios nos está llamando. Si bien ellos eran santos posicionalmente, también, y por eso les dice a los santificados en Cristo Jesús, también continúa diciendo llamados a ser santos con todos, o sea, aquí estamos incluidos tú y yo, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es de la santidad a la que Dios nos llama, a la santidad progresiva. Y ella tiene como objetivo formarnos a la imagen de Cristo. Y ya ahora, para ir al texto central que está en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 19, vemos 3 motivos por los cuales debemos colaborar con Dios en la santidad progresiva. Tú en tu santidad, yo en mi santidad, los demás hermanos en su propia santidad. Ya que en ese proceso debemos dejar a Dios trabajar en nuestra vida y nosotros poner de nuestra parte, esforzándonos para progresar en esa santidad.
Yo debo convertirme en un colaborador de Dios cuando Dios quiera tratar algo conmigo y sacarme algo que no debe estar en mi vida, porque se constituye en un obstáculo para que Dios haga algo en mí. Un pecado, algún pensamiento, alguna amargura o falta de perdón, pecados que puedan estar en nosotros, que muchas veces Dios no los va a arrancar por Él solo, no, sino que nosotros debemos también poner de nuestra parte para que Él los quite de nosotros entregárselos a Él, y Él ahí hará. Por eso la Biblia dice: quítese de vosotros toda amargura, toda maldicencia, todo enojo, toda palabra deshonesta. Y así continúa diciendo, pero dice: quítese de vosotros, como que es una responsabilidad de nuestra parte colaborar en esa santidad progresiva que Él quiere hacer. Él no dice: yo te sacaré toda amargura, todo enojo, toda maldicencia. No, Él quiere colaborar en sacarte todas esas cosas, pero tú tienes que rendirte. Yo tengo que rendirme a Él para que Él pueda hacer la obra de limpiarnos completamente, para que podamos crecer en esa santidad progresiva. Pero los tres motivos por los cuales debemos colaborar con Dios en esta santidad progresiva. El primer motivo ya está en el versículo 15, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, aquel que nos llamó es santo. El primer motivo por el cual nosotros debemos desear y anhelar la santidad es porque el que nos llamó es santo. El versículo 16 dice: porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. El segundo motivo está en el versículo 17, que dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí en este versículo 17 vemos que debemos ser santos porque debemos rendir cuentas ante Dios. Esa es la segunda motivación que nos da aquí el apóstol Pedro para decirnos que debemos ser santos. Debemos rendir un día cuentas ante Dios como juez. Y el tercer motivo, que lo encontramos allá en el versículo 18 y 19, es porque hemos sido rescatados a un precio altísimo, que es la sangre de Cristo Jesús. Versículo 18 dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, sería muy escueto de mi parte si me limito a decir esos tres motivos solamente, ya que la porción bíblica del versículo 13 al 19 es rica en consejos prácticos para vivir una vida santa. Y por eso podemos encontrar en el versículo 13 que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí el apóstol Pedro nos habla de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Pedro aquí está usando una metáfora que expresa la necesidad de prepararse para actuar. Está tomada de la costumbre de recogerse, ¿verdad?, o ceñirse las largas túnicas antes de emprender un trabajo o un viaje. O sea, para ir santificándonos progresivamente, nosotros debemos prepararnos, ceñirnos, o sea, aprontarnos para
actuar, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, entender la importancia que tiene el tema de actuar en consecuencia con la santidad. Demanda de nuestro accionar. Y esto es muy importante. Hermanos, la santidad progresiva no vendrá a nosotros sola, vendrá a nosotros con nuestra colaboración. Y eso es lo que muchos ya se han olvidado. Luego continúa diciendo el versículo 13, sed sobrios. Ahora, es importante la palabra sed sobrios, porque esto habla de una actitud juiciosa, una actitud sensata, equilibrada, la cual requiere dominio de sí mismo, concentración y vigilancia. O sea, cada acción que tenemos debe estar filtrada por la actitud juiciosa, sensata, equilibrada, de dominio propio, concentrada y vigilante. Si realmente queremos actuar con santidad como Dios quiere, no es cuestión de moverse en este mundo así nomás. Nosotros debemos pensar, ¿esto que voy a hacer contribuye a mi santidad? ¿Esto que estoy pensando lo estoy haciendo de una manera juiciosa? ¿Estoy usando de la sensatez? ¿Estoy siendo equilibrado? ¿Estoy teniendo dominio de mí mismo? ¿Estoy actuando concentrado, concentrada? ¿O estoy siendo vigilante? En cuanto a la santidad me estoy refiriendo. Son cosas que aportan a la santidad. Por eso la palabra sed sobrios es muy importante que la tomemos en cuenta. El versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El versículo 14 nos llama a que como hijos obedientes no nos conformemos, o sea, no nos amoldemos o no tomemos la forma de las normas propias de los inconversos, las cuales gobernaban nuestras vidas cuando nosotros andábamos a la ignorancia de la palabra de Dios. Pedro nos está diciendo aquí, no se dejen moldear por lo que ven a su alrededor. A los jovencitos les digo, hay mucha tentación, hay mucha manera de actuar, hay muchas modas que son pecaminosas. Y nosotros debemos entender que no debemos dejarnos moldear por el actuar de aquellas personas que nos rodean. Todos nosotros, cuando éramos más jóvenes, cuando no conocíamos al Señor, vivíamos en esa ignorancia, hacíamos esas mismas cosas. Pero aquí Pedro nos habla que para andar en esa santidad progresiva y crecer en esa santidad, no debemos amoldarnos a esos deseos que antes teníamos cuando estábamos en esa ignorancia de la palabra de Dios. Gloria a Dios que ahora ya no la tenemos a esa ignorancia. Hermano, tú no la tienes, yo no la tengo. Gloria a Dios, nos quedan muchas cosas por aprender, pero hemos aprendido un montón y ya hay cosas que sabemos que están mal y no nos vamos a dejar atrapar por ese molde que el mundo quiere imponer en tu vida. En el versículo 15, después de darnos esos consejos prácticos, nos dice el primer y principal motivo por el cual debemos ser santos progresivamente. Si no, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, nuestro Padre Dios es santo y Él quiere una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él quiere hijos e hijas santos, pero no solo posicionalmente,
No solo porque un día nos entregamos a Cristo y ya me quedé con esa santidad posicional, sino que vayamos madurando en esa santidad progresiva. Y continúa diciendo: sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso significa en todos los aspectos de nuestra vida. En el griego, la etimología de esa palabra significa volverse de una parte a otra. O sea, en todo lo que hagamos, nosotros debemos tener en cuenta que tenemos que actuar con santidad. El segundo motivo por el cual debemos ser santos está en el versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, tú y yo invocamos por Padre a un Dios que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Él no tiene hijos favoritos. Y eso nos debe llevar a tener un temor reverente para conducirnos todo el tiempo de nuestro peregrinar en la tierra. ¿Por qué dice eso, pastor? Por lo que dice la Biblia. La Biblia es bien clara. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, no es asunto de andar en santidad el primer tiempo de nuestro cristianismo. No es asunto de andar en santidad solamente cuando vengo a la iglesia o cuando alguien me está mirando. El andar en santidad debe ser un estilo de vida para cada cristiano. Dice Pedro, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nos hemos conducido con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es una pregunta que nos lleva a la reflexión, ¿verdad? Y es una pregunta que nos desafía, porque muchas veces nos damos cuenta que no andamos todo el tiempo de nuestro peregrinar cristiano en esa santidad y con esos estándares de conducta que nos pide el Señor. Y eso nos debe avergonzar y decir: Señor, me quiero volver a ti, quiero arrepentirme, quiero seguir en tus caminos, pero ayúdame a andar en santidad. No importa que los demás nos llamen santurrones, porque hoy está de moda. Si tú quieres ser una persona diferente, si tú quieres ser una persona que no quieres andar como los demás, o ves un cristianismo liviano a tu alrededor, y tú quieres ser una persona apartada de todo tipo de mal, y tú te apartas aún de cristianos que no andan correctamente, te van a llamar santurrón, te van a llamar fariseo, te van a llamar hipócrita, se van a burlar de ti. ¿Por qué? Porque tú quieres andar todo el tiempo de tu peregrinar en la tierra en ese temor de Dios. Y el título que el diablo ha puesto a esos hijos de Dios que quieren llevar la vida como Dios manda es santurrón, fariseo. ¿Por qué? Porque es una manera de avergonzarlos para que ellos retrocedan y empiecen a andar de una manera liviana como la mayoría de los cristianos muchas veces andan. Por eso, hermano, nunca te dejes llevar por aquellos que quieren hacer que tu santidad sea socavada, o que tu santidad o tu devoción hacia Dios haga sentir mal a otro, porque no es tu intención.
hacerlo sentir mal. Tu intención es hacer que con tu vida puedas enderezar a esa persona. Si esa persona se siente mal por lo que está haciendo, que se sienta mal porque tú estás actuando bien, pero no le refriegues el pecado. Actúa consecuentemente con la santidad que verdaderamente tienes, no siendo un hipócrita. Y de esa manera ellos mismos van a querer actuar como tú. Es importante, hermano, este punto. Condúcete todo el tiempo de tu peregrinar en la tierra en el temor de Dios, en ese temor reverente, que la santidad, el deseo de agradarle a Él, te motiva a hacerlo. Y como tercer motivo, lo encontramos en el versículo 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El tercer motivo por el cual nosotros debemos anhelar la santidad progresiva es tener en cuenta el alto precio que fue pagado por nosotros. Hermanos, la salvación a ti no te costó nada, pero a Dios le costó la muerte en el madero de su Hijo. Le costó la sangre en sus manos. Le costó ver cómo su Hijo moría en una cruz clavado, con sangre en su cabeza, sangre en su espalda, sangre en sus rodillas, sangre en sus pies. Él pagó un alto precio por tu rescate. Y nosotros no podemos mirar a esa cruz y decir, bueno, gracias Señor por lo que hiciste, soy salvo, gloria a Dios, amén, y marcharnos. No es así. Por lo que hiciste en esa cruz, Señor, por la manera que te entregaste por mí, por la manera que diste tu vida por mí, por la manera que caminaste, por las enseñanzas que dejaste, Señor. Yo quiero vivir de una manera santa. Yo quiero vivir de una manera consagrada. Y quiero ser, como decía el apóstol Pablo, cada día más parecido a Él. Es importante, hermano, que tengamos en cuenta esos tres aspectos o esos tres motivos por la cual nosotros debemos ser santos. Ser santos porque Dios es santo y Él quiere hijos santos. Ser santos porque un día daremos cuenta ante Dios de cómo anduvimos en esta tierra. Y ser santos por el alto precio que fue pagado en nuestro rescate. Aquí dice que no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para terminar, hermanos, cabe una pregunta para reflexionar todos juntos. ¿Hemos estado procurando crecer en esa santidad que Dios nos dio aquel día que nos entregamos a Cristo? ¿Estamos creciendo en esa santidad progresiva? Pues si no es así, hoy te quiero hacer un llamado a la santidad. Como vimos en el versículo 13, están ceñidos nuestros lomos para actuar. Están ceñidos nuestros lomos. Hemos levantado nuestras túnicas para actuar en esa santidad progresiva que el Señor quiere. Cada vez que hacemos algo, estamos usando nuestro juicio, sensatez, equilibrio, dominio propio. Estamos concentrándonos, estamos siendo vigilantes. No nos estamos dejando amoldar por los deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia. Hermanos, nos oponemos a ese estilo de vida mundano.
o nos dejamos arrastrar por él. Hermanos, espero que esta predicación nos haya hecho meditar sobre nuestra santidad progresiva. Te invito a que puedas leer la porción de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19, y podrás ver en ella todos esos puntos que hemos sacado para poder enriquecerla, poder ser santos, porque ella nos motivará a vivir una vida con una santidad progresiva que a Dios le agrade. Hermanos, sin más decirles, quiero desearles que Dios los bendiga muy ricamente.